quisiera que nos explicaras qué es la violencia digital, qué es la ciberviolencia. Y bueno, sabemos que ataca tanto a hombres como a mujeres, pero ¿por qué las mujeres somos más vulnerables a sufrir este tipo de violencia? La violencia digital es hoy una definición pues nueva, por así decirlo, que se incorpora en México y también en Argentina en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, y que tiene la definición de ser una violencia que se agrava y se perpetúa a través de los medios o espacios tecnológicos digitales conocidos y por conocer, ¿no? Que dañan la intimidad, que dañan la privacidad, que dañan la seguridad, que dañan los derechos humanos de las personas a través de estos espacios digitales tecnológicos. Cuando hablamos de ciberviolencia, hablamos del ciberespacio. Y cuando hablamos de violencia digital, hablamos de violencia que tengan que intervenir dígitos, que tengan que intervenir las condiciones tanto del software y tanto de la hardware dentro de la violación de los derechos humanos de las personas. Entonces, esto lo hace muchísimo más amplio y esto genera pues una definición que además somos un parteaguas, somos un hito en México para reconocer esta violencia en muchos países. Antes de que en México, por ejemplo, se reconociera la violencia digital, cuando hablábamos de ciberviolencia o violencia tecnológica, hablamos de violencia, ciberviolencia relacionada con espacios económicos bancarios, robo de identidad, robo de tarjetavientes, fraudes interbancarios, phishing, por así decirlo, y eso era lo que el Estado y además las políticas públicas se involucraban sobre, no, sufrió violencia porque tuvo un robo de tarjetaviente. Y cuando salimos desde el territorio a decir que también se violaban los derechos humanos de las personas individuales, particulares, dentro de estos espacios, entonces pues claro que fue algo muy novedoso y nuestra primera consigna fue que lo virtual era algo real. ¿Por qué impacta mayormente a las mujeres? Bueno, porque es una extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes, en los espacios tangibles, en los espacios, por así decirlo, offline, ¿no? Todas estas tendencias que desgraciadamente suceden en los espacios no digitales, ¿no? En la calle, los acosos en las escuelas, en las universidades, se traspasan, son un medio nuevo comisivo de donde se ejerce este tipo de violencia. Entonces nos vamos a las raíces, si nos fuéramos a vivir a Marte, si nos fuéramos a vivir a Júpiter, y nos llevaríamos todo este sistema de desigualdad social, pasaría exactamente lo mismo, aunque viviéramos en espacios supermodernos, mientras arrastremos socialmente, políticamente, las estructuras de opresión que en las que llevamos como sociedad, las arrastramos también a los espacios digitales. Yo siempre pongo un ejemplo para explicar por qué pasa más a las mujeres que a los hombres. Yo siempre les decía, porque siempre en el debate está es que también a los hombres. Claro, es que los hombres también nos pueden violar, los hombres también podemos ser víctimas, los hombres también podemos denunciar. Claro, el tema es los contextos por los cuales pasan a los hombres y pasan a las mujeres, porque son estructuras que se han ido normalizando para ver los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales ante un producto de comercialización y de pornificación, sobre una industria, sobre un sistema que en los siglos pasados nos dijeron que éramos solo valiosas por parir y por seguir la estirpe del hombre, y en los siglos hoy venideros y en los actuales, pues por nuestro cuerpo sexualizado, hipersexualizado, para una industria que además comercializa con ello. Entonces todas estas cosas en conjunto hacen que desgraciadamente las inseguridades también en los espacios digitales afecten más a las mujeres y a las niñas que a los hombres. Y dentro de todas estas cosas que queremos sacar, ¿no?, de raíz surge también la Ley Olimpia. ¿Qué es la Ley Olimpia? Olimpia, cuéntanos tú. Bueno, la Ley Olimpia, tengo dos respuestas para ello, ¿no? La Ley Olimpia, en términos estrictamente jurídicos, son diferentes cambios legislativos que reconocen en primera instancia la violencia digital como una modalidad de violencia, o sea que le dan una definición jurídica para que entonces con esta definición jurídica el Estado, la sociedad, las políticas públicas se reconozca que existe esta violencia, en el entendido que lo que no se nombra no existe, y en el entendido que además que mientras exista este reconocimiento, pues existe la oportunidad de emprender acciones de su erradicación, de su prevención, de su actuación, de su acceso a la justicia. Entonces no teníamos esto como violencia digital, no se llamaba así. Entonces ahora ya se llama así, se encuentra en el artículo 10 de la Ley de Acceso a una Vía Libre de Violencia, lo que implica entonces que todas las instituciones encargadas de transversalizar las políticas públicas para la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres hoy también trabajen en la violencia digital, o sean exigidos a trabajar también para erradicar, prevenir y actuar ante la violencia digital.
Y por otro lado también es una reforma, son varias, pero las dos principales, el que reconoce un delito específico y un delito en el cual teníamos una laguna de ley. Entonces, para hacer el resumen, la violencia digital son todos aquellos actos que se traspasan a través de los medios digitales, sí, pero ahí había una violencia de la cual existía un léxico jurídico o una laguna legal, era sobre la producción, la difusión, la comercialización de imágenes con contenido sexual no autorizado, real o alterado, que se difundían o que se siguen difundiendo desgraciadamente a través de esos espacios digitalizados. Y de eso no había un delito especial, se equiparaba a ciertos delitos, se equiparaba a daño moral, se equiparaba de violencia familiar, pero no había una especificidad. Y entonces creamos el delito contra la intimidad sexual, que le da hasta 9 años de cárcel, más las agravantes, puede llegar hasta 12, a quien difunda, ojo, difundir o distribuir, a quien produzca, porque no todo el contenido llega solamente por arte de magia, hay gente que se dedica a producir ese tipo de contenido contenido real o alterado por esto de la inteligencia artificial, de una persona sin su consentimiento a través de cualquier medio, incluido por supuesto los medios digitalizados. Por un lado, esta serie de reformas también para la Ciudad de México, por ejemplo, fue un hito, también le dio diferentes agravantes a otros delitos como el acoso, para que también se agravara en el caso de que fuera en los espacios digitales, o dio ciertos parámetros, por ejemplo, para otras reformas. Y en el estricto caso político, la Ley Olimpia es un movimiento político que lucha no solo para una punibilidad. No creemos que hacer delitos signifique igual a justicia a las mujeres. Solo es un camino, solo es una pequeña, es un sendero que podemos abrir para poderlo visibilizar, pero va más allá de eso, ¿no? La Ley Olimpia es un conjunto de voces, de insistencia, de resistencia, de mujeres que fuimos víctimas y que ahora nos hicimos sobrevivientes y que ahora nos hicimos incómodas y que ahora nos hicimos un movimiento de territorio, no político partidista, pero sí político, en política de mujeres, claro, ¿no? Para luchar a cuestionar desde la raíz no solamente estas estructuras tecnológicas, sino quién hace el código, quién hace los algoritmos, cómo se producen, por qué hay una brecha digital de género tan grande para las niñas y para las mujeres, por qué no encontrar otras formas de justicia, por qué no soñar con un mundo también en los espacios digitales en donde podamos navegar seguras y seguros, pero especialmente seguras niñas y mujeres. Y entonces es un movimiento político que aspira a que todas las personas podamos estar seguras en Internet, pero especialmente las mujeres y las niñas. Sabemos, y para nuestro auditorio del Heraldo USA, para quien estamos haciendo esta entrevista, que ya la Ley Olimpia y todas las colectivas están ahora en Estados Unidos llevando esta batalla. ¿Cuáles son los peligros y los desafíos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas y latinas en Estados Unidos frente a una legislación que sabemos que es deficiente frente a la violencia digital? En primer lugar, porque en casa todas las personas que están viendo este programa se han sentido tal vez no seguros al momento de estar navegando en Internet, ¿no? Puede ser desde el robo de su identidad, desde el robo de su información. Yo siempre les hago un hack para saber qué tal andas en tu ciberseguridad, ¿no? Baja un dedo si tienes un correo electrónico público, uno privado y uno íntimo para los casos de tu identidad virtual. Baja un dedo si sabes qué hacer, un protocolo en caso de que se pierda tu teléfono celular. ¿Qué se hace? ¿Qué haces? ¿Dónde guardas la información? ¿A dónde se va? ¿Dónde reportas? ¿Cómo la recuperas? ¿Cómo bloqueas el teléfono? Baja un dedo, por ejemplo, si has pensado en un testamento digital. Después de tu muerte, ¿quién se queda con tu información? ¿Quién se queda con tus redes sociales? ¿Quién se queda con tus fotografías? ¿Has revisado las actualizaciones de las redes sociodigitales para saber hasta dónde y quién tomaría entonces presencia en caso de tu ausencia sobre toda esa información que le estamos dando a plataformas digitalizadas que monetizan con eso? Lo tenemos, bueno, fácil y sencillo. Revisamos los permisos de nuestras aplicaciones, de nuestros software, de nuestros hardware. Tenemos a lo más fácil, tenemos códigos de inicio de sesión para tu dispositivo inteligente y para el software que está dentro de tu dispositivo inteligente y todas sus aplicaciones para que se abran. Si la respuesta a la gran mayoría de quienes están viendo esto fue no, por eso es importante la lucha hacia la violencia digital.
Me quedé con 5. Me acaban de robar justo mi teléfono en Estados Unidos y es así de, o sea... Sí, ¿no? Y más la brecha, eres mexicana, eres latina, no aplican las leyes para ti aquí, ¿no? O sea, más esa brecha, a pesar de que las principales empresas que nos datan de información y que nos datan de servicios tecnológicos se encuentran justamente en su sede de Estados Unidos. Esa es la primera respuesta del por qué es importante, en primero, reconocerla y homologar esta definición. Cuando hablamos de acceso a la tecnología, decimos Internet para todos. Uy, ya, estrellita, porque ahora bajamos Internet para todos. La pregunta es, ¿todos sabemos dominar esa tecnología? Existen nuestros propios lenguajes territoriales latinoamericanos, indígenas, por ejemplo, el dominio de estas tecnologías. Entonces, esto es en el grosso modo de lo que es la violencia digital, pero ahora vámonos a la parte de la que a nosotras, por supuesto que nos preocupa, pero que a la que nos ocupa muchísimo más, la violencia sexual digital. ¿Sabían en casa que hoy en día existen al menos 2 millones de mercados de explotación sexual digital en América Latina, incluido Estados Unidos, y todo lo que dirán los tigres del norte, aunque americanos somos todos? Son espacios públicos, abiertos, cerrados, en donde se intercambian, se distribuyen, se comercializan fotografías, videos, audios, principalmente de mujeres y de niñas, sin su consentimiento. Según el Consejo Ciudadano en México, 1 de cada 5 videos que se reproducen de pornografía infantil en el mundo a través de la digitalidad son de niños y niñas mexicanos. 1 de cada 5 videos. Somos el número 1 en explotación sexual digital infantil en el mundo. Hoy en México sí es un agresor, y en Argentina también, quien difunde, quien distribuye ese tipo de contenidos, y es un delito. En México y en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, en Carolina, etcétera, pero no con la tendencia desde la perspectiva de las víctimas, que es muy diferente, y no con esta tendencia sobre una investigación de procuración y administración de justicia que tenga que poner en el centro la voz de principalmente de las víctimas, ¿no? Y que además le haga una extensión de obligatoriedad a las empresas para poder bajar los contenidos. Eso no que existe. eso, exacto. Entonces, que eso tiene sus asegúnes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el hipotético caso de que exista una sexualidad online, estos contenidos terminan administrándose, compilándose en estos mercados de explotación sexual. Pero dirías tú, es que a mí no me pasa, yo nunca me voy a grabar, a mí no me va a pasar. Bueno, pues sabíamos que incluso hay toda una organización para poder producir contenidos, cámaras, celulares robados, información de cibercafés, cámaras escondidas en baños públicos, cámaras escondidas en hoteles, en moteles, que no es nuevo. A ver, esto de la violación a la intimidad sexual tendría que haberse hablado desde los años 90, cuando difundían estos disquetes y estos, ahí afuera la Capu, afuera de las centrales camioneras, pero que tenía un tabú importante. 1, era sexual, y 2, éramos mujeres, y 3, pues ellas quisieron, se lo buscaron, ¿para qué? Por así decirlo, ¿no? Entonces hoy nosotras pusimos la pauta en eso, en cambiar el miedo de bando, en cambiar la legislación, pero también la prudencia de la conciencia social para entender y reivindicar los nombres de las víctimas y dar una responsabilidad no solo al agresor primario, sino a toda la serie de cómplices, copartícipes y partícipes, incluidas las plataformas que no están dando, que están haciendo pininos, y que hay que también darle su palomita, pues que ahí van caminando, pero que no están dando las soluciones que deberían de estarse dando ante un problema de salud pública tan grande como la violación a tu intimidad sexual a través de los espacios digitales. O peor aún, ¿sabían en casa que hoy puedes contratar en Estados Unidos, por ejemplo, en una empresa que se llama sexdoll.com, y que tú adjuntas la fotografía de quien sea? Supongamos que tienes a un acosador en la calle, y que entonces nunca te ha podido tener porque pues, tú no quieres con esa persona, pero el acosador te tomó una foto, la bajó de tus redes sociales, la adjunta a Sexdoll, y entonces pide un robot sexualizado con tu identidad, con tus ojos, con tu boca, con tu cabello, y si tiene además audios, con inteligencia artificial puede tener tu voz,
puedes exacerbar su cuerpo al dominio de los cánones y estereotipos de belleza pornográficos, de tener más boobies, más nalgas, ¿no? Y de cumplir con esos estereotipos del modelito sexy para servicio falocéntrico de una industria que está ganando dinero a lo que le llaman sexo, pero que en realidad es pornografía. Y que entonces con esto no estamos eximidos nadie, ninguna persona, de vivir violencia sexual digital. Y oh sorpresa, en la mayoría de los países de América Latina no está legislado, pero oh sorpresa, ¿cuál es la relevancia ante Estados Unidos? Que aunque estuviera legislado en todos los países de América Latina, a la hora de la investigación, los servidores se encuentran en Estados Unidos. Y si no hay una homologación completa sobre esto, no tenemos procuración de justicia extraterritorial. Y lo peor además es que muchos de las mujeres migrantes que tienen que pasar de América del Sur para ir a Estados Unidos son condicionadas con no solamente hacer actos sexuales, no solamente ser violadas, ser acosadas, sino ser videograbadas. Se les ofrecen entre 200 y 500 pesos por fotos de sus pies, por fotos de sus orejas, porque hay alguien que vio esas partes del cuerpo como erotizantes a esto que le llaman filias en la cultura o mal llamada cultura porno, y que otra vez objetivizan los cuerpos de animales, de niños, de niñas, de mujeres principalmente y otras disidencias. Y entonces ante esos escenarios no tienen una procuración tampoco de justicia. Y sin contar además, ¿no?, que desgraciadamente hoy se está tratando de discutir en los congresos de Estados Unidos diferentes leyes, entre ellas leyes que no quieren responsabilizar a las empresas. Y una que a nosotras nos preocupa en particular es que nosotros lo que entendemos por la ley Olimpia, que además la ley modelo tendría que ser la ley Olimpia porque fue el primer país que se legisló México. Debemos sentirnos mexicanos orgullosos y orgullosas porque fuimos un parteaguas para América Latina e incluso para Estados Unidos. Ahora, solo que se nos olvida que somos mexicanos, que somos de abajo, de aquí para abajo, y que a pesar de que copiamos las estructuras democráticas, los sistemas republicanos, los sistemas de gobierno, que tenemos incluso una constitución, digamos, inspirada en las constituciones de Estados Unidos, cuando hay una ley mexicana que puede ser el ejemplo para países del norte o la Unión Europea, no se toma de ejemplo. Hoy la Unión Europea está discutiendo hoy en día una ley de inteligencia artificial y en ninguna parte hemos leído que hable de la violencia sexual digital. Y nosotros en México tal vez ya tengamos el primer sentenciado con inteligencia artificial. Oye, cuéntame, la ley Olimpia, tú y las colectivas, ¿cómo llegan a los senadores, a los congresistas estadounidenses? Es peculiar, ¿no? Bueno, voy a empezar ahora sí por la otra respuesta que no te respondí de las otras preguntas. Esta lucha empezó en México, en la periferia, en la Sierra Norte de Puebla, en un lugar que se llama Huauchinango, Puebla, que en náhuatl significa Huauchinango, lugar rodeado de palos. Ahí nací, ahí crecí, ahí viví, ahí estudié, ahí vive mi familia aún en día. Y ahí también, como muchas mujeres y niñas que vivimos en los 90s, también por supuesto que me enamoré bajo los estándares del amor romántico de Tú la Iglesia y las demás las capillitas. Y por supuesto que muchas de las construcciones que tenemos sobre nuestras relaciones sexoafectivas como mujeres fueron construidas en ese tenor. Y ese novio un día me propuso hacer sexting. Yo no sabía que era sexting y no me lo dijo así, hagamos sexting. Solo me dijo, vamos a grabarnos teniendo relaciones sexuales, que es mi fantasía. Yo al principio, claro que me dio miedo y claro que fue para mí o sea, no es algo que yo quiera realmente, pues me dejé grabar, como se dice en el argot social. Él me grabó, digamos, de esta manera, de modo que solamente yo me veía, él no se veía directamente. Entonces este video, por supuesto que parecía que iba a acabar con mi vida. Yo quería todo, ¿no? Yo no quería vivir, yo me encerré en casa, dejé la escuela, dejé la calle, dejé el trabajo, dejé todo. Y creo que el parteaguas fue el hecho de que mientras todas me llamaban zorra, mala, tú te dejaste grabar, intenté hacer una denuncia. Y entonces llegué, me senté, dije, señor, vengo a poner una denuncia, investigando ya con antelación cómo se ponían las denuncias, porque también algo que hay que hablar es que
nuestros países latinos tienen altos índices de violencia de género, dicen denuncia, pero no hay educación jurídica a menos que no tengas la condición de privilegio de ser abogado. No hay educación digital. Creo yo que la educación jurídica y la educación digital deberían ser parte oficial del tronco común de todos los estudios que se hagan para todas las personas hoy en día. Le platico. Y yo pensé que iba a decir, no te preocupes, ahorita le hablamos a la policía cibernética, sacamos tiqui tiqui ti. Y lo primero que me dijo fue, ¿y a ver el video? Digo, como prueba de delito, enséñame el video. Yo, tonta, ingenua, chiquilla, hoy ya tenemos un protocolo en el cual no le vas a dar el video así al Ministerio Público, tú entregas la carpeta cerrada, y va, o sea, pero eso no existía. Y entonces le entrego el celular. Yo había visto cómo lo veían en la escuela, dejé la escuela, ya había visto cómo lo veían en la calle, ya había visto cómo lo veían como a lo lejos, pero jamás vis a vis, jamás tú a tú. Y ese hombre no solamente se limitó a hacerlo él o a verlo él, sino que además le mandó a llamar a todos los escribientes de la oficina, a otros ministerios públicos de otras mesas en turno, y delante de mí eran más o menos entre 9 y 12, 15 hombres, todos enfrente de mí, en esa oficinita, viendo ese video sexual delante de mí. ¿Cómo crees? ¿Y tú? Delante de mí, y yo ahí sentada, con todos los nervios del mundo, con toda la vergüenza del mundo, pero con la aspiración de que me iban a dar justicia. Ajá. Y me termina diciendo, híjole, ¿y te violó? ¿Qué? Yo así me quedé. Le dije, no. ¿Estabas borracha? ¿Estabas alcohólica, drogada? ¿Estabas inconsciente cuando hiciste este video? Yo, no. Ah, tú grabaste este video porque tú quisiste. Y entonces en ese momento entra el shock de cómo entran como muchas víctimas que se sientan en esos lugares y que entras con esta confusión de sesudos. Ok, sí, pero yo no quería que se difundiera. Ok, sí, pero yo soy culpable. Ok, sí, pero... sí, pero yo no quería que se difundiera. Pues que eso hubieses pensado antes. Entonces me levanta 2 libros. Uno era la Constitución Política de México y otro era el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, hoy Código Penal. Y me dice, y los ojea, y me dice, dime dónde dice que eso que te pasó a ti es delito. Señálame, búscame, enséñame la página. ¿Dónde dice que es violencia lo que a ti te pasó? Niña, lo virtual no es real. ¿Para qué te dejas grabar? Ándale, váyase a su casa mejor a que le eduquen bien. Perspectiva de género 0. Sí, no, ni siquiera yo sabía que se llamaba perspectiva de género, o sea, en la vida, ni siquiera sé que se llamaba sexting, o sea, no, nada que ver. Entonces me salí, ese día fue la primera vez que yo intenté suicidarme, saliendo de esa oficina. Por eso el tema del suicidio es algo que me atraviesa mucho y es algo muy importante, porque la mayoría de las víctimas que sufrimos violencias digitales tendemos al suicidio por la falta de administración de justicia, por la falta de políticas públicas y por la falta además de regulaciones internas dentro de las empresas. Cuando faltaba una institución, la más grande de las instituciones, mi mamá. Un domingo familiar, cuando estábamos a punto de ver una película todos en casa, mi mamá me veía llorar, me veía deprimida, pero en mi casa creían que yo estaba deprimida por el novio y yo deseaba que así se quedara, que no quería yo decir nada, por supuesto. Una de las condiciones del círculo de violencia es que el agresor lo que hace es justamente amenazarte o extorsionarte con, se van a enterar tus papás, deposítame dinero, mándame más fotos de tu hermana, de tu mamá, de tus amigas para quitar la tuya y ponerlas de las otras, no me voy a quedar sin material, o se van a enterar en tu trabajo, en tu escuela. Y este círculo de extorsión hace que justamente tengas miedo a la filtración de esas imágenes y que tú caigas en otro tipo de violencias continuadas y permanentes, porque estamos hablando de un ente que es espacio digitalizado. Entonces llega ese video a casa, un domingo familiar, llega mi hermano en más chiquillo, ¿no? Avienta las puertas y dice, ahí está ese video que dicen que hay de mi hermana, sí existe, es real y me lo acaban de mandar por WhatsApp. Mi mamá dice, a ver el video. Yo entonces me abalanzo al teléfono y le digo, no mami, por favor no lo veas. Me dice, no, a ver el video. Le dije, no mamita, por favor. Nos empezamos a forzajear el teléfono. Como buena mamá me gana ese teléfono celular y le pone play a ese video de 1 minuto con 30 segundos y lo empieza a ver. Yo le doy la vuelta a la cama, ¿no? Me siento al lado de ella, me hinco de hecho sus piernas, le dije, mamita, por favor, perdóname. Perdónenme todos y volteé a ver a mi familia, perdónenme. Sí soy la gordibuena de la que hablan, sí soy la del video sexual, sí soy la mala, la que se dejó grabar,
sí soy yo, ya no lo veas, por favor. Yo ponía así mi mano mientras ella lloraba y decía, no puede ser, no puede ser. Discúlpenme, perdónenme todos, yo me quiero del país, yo todos los días le pido a Dios morirme, yo ya no quiero vivir, quisiera tener un cirujano plástico que me quitara esta cara de Olimpia y me pusiera la cara de otra persona para poder regresar a la escuela, para poder salir a la calle, para poder vivir mi vida. O sea, el momento que grabé ese video tenía 18 años, por supuesto que mi mundo se había acabado y yo le digo, mamá, ayúdame a irme del país, ayúdame a hacer todo, porque además no van a dejar mentir quien ve este video. O sea, el hecho de tener una visa no es algo que tengas en las periferias, no es una cultura que tengas en las periferias. Y además, con todos los asegúnes que parecen, para mí era imposible. Y a pesar de que yo tuviera una visa o que tuviera el dinero para irme a vivir al extranjero, ese video me seguía porque esta violencia es permanente y continuada, porque no hay ni muros, ni murallas, ni límites para que esa viralización te ataque en cualquier rincón del mundo que conocemos y el que no conocemos. Entonces mi mami, yo creí que me iba a golpear, que me iba a correr de la casa, mamá de pueblo, claro que conservador en el momento, soy poblana, ¿no? Claro que creí que me iba a golpear, que me iba a señalar. Mi mami, a pesar de todas sus circunstancias, me volteó a ver así fijamente a los ojos. Yo estaba tirada así en su rodilla. Me levantó la barbilla, me acarició el cabello y me preguntó, ¿tú querías que este video lo vieran todos y lo vieran todas? Dime la verdad. ¿Tú querías que todos te vieran desnuda? ¿Que todos te vieran tu cuerpo desnudo? Dije, no, mamita, claro que no. ¿Tú querías que se hiciera viral esto en todo el pueblo y que todos hablaran así de ti? Dije, no, mami, por supuesto que no. Entonces me levanta del piso, me pone de pie delante de toda mi familia y les dice agarrándome el hombro, entonces no es su culpa. Qué vergüenza me daría ver de ti un video robando. Diría, qué horror, mi hija es una ladrona, miren aquí hay un video. Llorando ella, dice, qué vergüenza me daría ver de ti un video cometiendo un acto de corrupción. ¿Cuántos políticos corruptos hay en este país? Campantes en la calle con todo y videos. Y campantes en la calle. A mí si me dijeran, tu hija cometió una corrupción, dije, qué horror, consígnala, qué vergüenza que sea mi hija. Un video que te gusten los toros, los gallos, que tuvieras un animalito encerrado y era, qué horror, mi hija es una agresora, una esclavista. Pero un video de ti, mi amor, teniendo relaciones sexuales, a mí no me da vergüenza. Tú no hiciste nada malo ni nada que no hubiéramos hecho los que estamos aquí. Y eso no te hace ninguna delincuente ni ninguna mala persona. Lucha, hija, porque tienes derecho a la intimidad. Esa señora fue la primera persona que a mí me creyó y no me culpó en el mundo. Tu mamá. La primera que no me señaló. Y además que hizo todo un esfuerzo de ciberseguridad. Desconectó celulares, desconectó pantallas, desconectó televisiones, desconectó internet para que a mí nadie me molestara. ¿Cómo se llama tu mamá? Josefina Cruz. Y lo mismo mi abuela. Y lo mismo mi familia, mis tíos, todos. Y esta violencia no tiene una víctima directa, sino también indirectas. Y así yo hoy estoy sentada aquí platicando contigo viva. Pero no es el caso de Julissa Jacqueline, que se suicidó en Monclova, Coahuila, enrollándose el cable de teléfono en su baño por la difusión de un video sexual. No es lo mismo esta historia, estar sentada viva de Belén San Román en Bragado, Argentina, que también se suicidó con un tiro por la difusión de este video sexual, de un video sexual de ella. No es lo mismo las decenas de historias de decenas de mujeres que tuvieron que irse incluso a otros lugares, o mujeres que han tenido que salirse de sus países para irse a vivir a otros países, principalmente en Estados Unidos, para que no las sigan molestando en nuestras culturas también más conservadoras y con mucha más misoginia interiorizada hacia la vida y los cuerpos de las mujeres. Y a partir de eso empezamos a luchar. Primero fundamos una organización que se llamaba Sobrevivientes de Violencia Digital, luego Mujeres contra la Ciberviolencia, y así poco a poco hasta hacer Frente Nacional para la Solidaridad y hoy Defensoras Digitales de América Latina. Y hoy somos un gran frente en América Latina que estamos como sobrevivientes de esta violencia, pues dispuestas a seguir trabajando desde el amor, desde la empatía, desde la autonomía, que es algo bien importante para seguir abriendo estos espacios donde se escuchen las voces desde nosotras para hablarle a los imperios tecnológicos. ¿Y cómo llegas a Estados Unidos? A Estados Unidos
le escribí, primero la revista Time me eligió como una de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2021, la única persona mexicana. Y entonces, preocupadas por las series de reformas que estaban haciendo, nosotras lo que hicimos fue agarrar y hacer oficios a todos los senadores en Estados Unidos, diciéndoles que queríamos una reunión y que era yo y que iba a estar en Washington y que necesitábamos una reunión, y 6 de ellos me recibieron, 6 de ellos, y pude platicar con ellos, aún con mi compañera que dominaba más lenguajes jurídicos en inglés, y ahí hicimos esos pininos con estar tratando de influir, de entrar. Después hicimos otra, después fue invitada por una organización internacional de sobrevivientes de ese tipo de violencia, en donde tuvimos injerencia justamente en California, en Los Ángeles específicamente, en Washington, y ahí seguimos, o sea, y tratando de incidir aún con las barreras del lenguaje, para entender que mientras en Estados Unidos les llaman the revenge porn a esta violencia, o porno venganza, nosotros en México esos debates ya los pasamos hace 6 años. Nosotras desde hace 6 años no es porno ni es venganza, se llama violencia digital. Y el anglicismo de revenge porn es lo que hizo que se minimice ese tipo de violencia, y entonces ahí seguimos con nuestros lenguajes tratando de incidir. Hace no mucho fue la CSW de 89 de la ONU, que es una convención internacional que se hace cada año en la ONU con temas específicos. Este año participamos una delegación de nosotras, claro que con nuestros gastos nosotras, hicimos de todo, vaya, nadie nos mantiene. Ojalá que sí, si alguien está viendo este programa y desea patrocinarnos, necesitamos todos los dineros del mundo, o sea... Ustedes se mantienen. Nosotros nos mantenemos con recursos propios. Principalmente yo doy charlas, doy conferencias de prevención, de educación digital, donde todavía me llama la atención de la precarización del trabajo, y todavía me dicen, ¿y cobras? Oye, ¿cuántos conferencistas que dicen pues cosas no aptas, ¿no? Se cobran 200,000 pesos, y nosotras cuando me preguntan cobran, le digo sí, cobro mucho menos que Peso Pluma, y ni siquiera llego a cobrar lo que cobra un bailador que se llama medio metro, así que no se preocupe, con lo que a veces te compras una bolsa, podrías pagarnos una charla y ayudas a nuestra autonomía. Pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, tenemos muchísimos cursos, muchísimos talleres. Pueden contratar talleres, conferencias a través de leyolimpia.org o a través de leyolimpia@gmail.com. Pueden hacer donativos en especie, pueden hacernos donativos también económicos, y además pueden ayudarnos. Pues muchísimas gracias, Olimpia. Gracias a todas. ¿Quieres decir algún último mensaje? No, pues nada más, si vives en Estados Unidos y eres víctima de este tipo de violencia, no te olvides que primero te tienes a ti y que no estás sola, que sé que a veces las condiciones de estar en el extranjero nos condicionan a tener muchísimos más miedos, ¿no? A la compañera que me escribió hace una semana diciéndome que tuvo que irse de México y que vive exiliada en Estados Unidos porque difundieron un video sexual y que no sale ni a la calle, quiero decirte que se va a aprobar ahí, se va a aprobar en toda América y se tiene que aprobar en todo el mundo, y se tiene que reivindicar tu nombre, que no es nuestra culpa, que nuestro cuerpo desnudo no es un crimen, que no somos nosotras las que debemos escondernos. Nos tocó estar en este momento, en esa circunstancia, en este primer franco de lucha en el que todavía se dice que lo virtual no es real, pero somos las primeras escuderas para que a las próximas generaciones de mujeres que vengan se nos diga, oye, sí es cierto, Ale, que en tus tiempos difundían fotografías de las mujeres y que eran ellas las que tenían que irse del país. Sí es cierto que antes difundían fotografías y videos sexuales que las grababan en los baños públicos y tenían que ustedes que esconderse, y que nosotras volteáramos a esas niñas y les digamos, sí es cierto, pero eso ya no pasa. Eso ya es muy vintage, eso ya es del pasado. Ojalá. Para eso es la lucha, compañera. Muchas gracias, Olimpia. Gracias a ti, Ale. Gracias al Heraldo. Gracias.